nuestros medios de comunicación en español tratan de mostrar esto como si fuera una persecución del gobierno del presidente Trump contra los latinos, contra los hispanos en los Estados Unidos. Las cifras de nacimientos de bebés en los Estados Unidos, de hijos de inmigrantes indocumentados de origen latinoamericano, son relativamente bajas si se comparan con la cantidad de hijos que vienen de otros continentes. ¿Qué te pareció la decisión de la Corte Suprema de Justicia de restringir lo que el presidente pedía, la administración pedía, de que se eliminara la ciudadanía para los hijos nacidos de mujeres con estatus ilegal o temporal? A ver, María, yo creo que aquí hay varios temas, ¿no? Primero hay uno de fondo que es el tema constitucional, es decir, la Constitución establece claramente que todas aquellas personas nacidas en los Estados Unidos tienen el derecho a la ciudadanía, independientemente de la condición en la que sean migratoriamente sus padres. Habla del tema de la jurisdicción. Eso está claro, está debidamente establecido en la Constitución. Yo creo que aquí de pronto faltó un poco de mayor estudio por parte de la Casa Blanca para presentar esto como era necesario. Es decir, aquí no se trata, y el propósito obviamente de la decisión de la orden ejecutiva del presidente Trump no era eliminar el derecho de todas las personas que por ser hijos de estadounidenses y por haber nacido en los Estados Unidos tendrían el derecho a esta ciudadanía. Aquí lo que se busca, Marian, como en otros casos muy similares que hemos tenido que enfrentar, es el abuso. Es decir, hay Ujú, que ujú. ponerle coto al abuso que algunas personas pues están cometiendo, por ejemplo, con la ayuda internacional de los Estados Unidos, que fue necesario pues suspenderla, con el tema de algunas normas migratorias sobre las cuales, por ejemplo, el derecho al asilo, ha habido abuso por parte de personas interesadas en aprovecharse de esto sin reunir los requisitos. Y en el caso que nos concierne, el tema de la ciudadanía por nacimiento, de personas que simplemente vienen a Ujú. los Estados Unidos, Exacto. mujeres que vienen a los Estados Unidos, dan a luz a un bebé en los Estados Unidos con pretensiones, con intenciones ulteriores, para posteriormente venir a reclamar derechos migratorios de unos bebés que ni estaban amparados por ninguna ley sus padres, ni por ninguna situación migratoria, ni tampoco tenían el ánimo de quedarse a vivir en los Estados Unidos. Entonces, tal vez lo que sea necesario, y a eso se ha referido el presidente, es legislar para evitar estos abusos, manteniendo al mismo tiempo el derecho a la ciudadanía que todas las personas nacidas aquí dentro del marco de las leyes deberían tener. Y has tocado un punto extremadamente importante, porque si bien es verdad que la comunidad internacional recoge que los ciudadanos nacidos en sus países puedan considerarse ciudadanos, y Estados Unidos también acoge esa medida dentro de su Constitución, es verdad que durante muchísimo tiempo se han producido ese famoso turismo de nacimiento, y además lo más peligroso es que vienen de China, vienen de Rusia y vienen habitualmente de países que podríamos considerar enemigos de los Estados Unidos. Entonces ya no enmarca solamente la problemática de que vienen, a veces engañando a las propias aerolíneas, que te dicen que con 7 meses, hasta 7 meses puedes viajar, y a veces se han llegado a envolver el vientre para venir a dar a luz a los pocos días y regresarse con ese bebé ciudadano, sino que no solo van detrás de las ayudas, sino que ese ciudadano mañana, educado en un sistema comunista como Rusia o como China, puede convertirse en un enemigo para los Estados Unidos, siendo de Estados Unidos. Además, Mariana, hay que destacar, ahora que mencionas esto de que vienen de otros continentes y con otros propósitos, nuestros medios de comunicación en español tratan de mostrar esto como si fuera una persecución del gobierno del presidente Trump contra los latinos, contra los hispanos en los Estados Unidos. Las cifras de nacimientos de bebés en los Estados Unidos, de hijos de inmigrantes indocumentados de origen latinoamericano, son relativamente bajas si se comparan con la cantidad de hijos, y no quiero mencionar nombres Ujú. para no sonar xenófobo, me refiero a nombres de países, pero que vienen de otros continentes, con otras culturas, con otros intereses, y ya has mencionado la palabra clave, vienen de países enemigos de los Estados Unidos, no sabemos con qué propósitos, no sabemos exactamente para qué, no es necesario que vengan aquí, vemos casos con alguna frecuencia de bebés que nacen de madres que pues no tendrían condiciones de hospitalizarse y de correr riesgos innecesarios en las estaciones de servicio médico en los países de donde tienen origen. Pero en el caso de gente que viene de otros continentes, paga una tarifa altísima de un avión para traerla
a esa madre aquí a los Estados Unidos, tiene el bebé y se regresa a los pocos días, realmente no tiene mucho sentido, de manera que debería haber algún tipo de restricciones para ese tipo de prácticas. Jaime, vamos a cambiar, si te parece, el tema, porque dentro de todo lo que ha pasado, que por supuesto podemos comentar a nuestros televidentes, está también la decisión de la Corte Suprema de Justicia de avalar a las deportistas mujeres, en decir que los estados tienen derecho perfectamente a restringir el acceso a las competiciones deportivas femeninas a los transexuales. Y esto abre un debate todavía mucho más amplio, porque si bien es una medida que puede considerarse buena en algunos aspectos, es a lo mejor insuficiente porque no es una medida que lo contemple a nivel nacional. Quiere decir que todavía puede haber estados que sigan pensando que los transexuales pueden competir en esos deportes femeninos. Aquí, como yo decía en mi editorial, y esto es un tema que además a mí me ataña personalmente porque he tenido que recibir llamadas y gente de atletas, de chicas jovencitas que han ido a una competición y después de pasar años trabajando durísimo para conseguir una beca o conseguir un título, resulta que han tenido que compartir con un maromo de 7x7, con unos hombros así, con unas piernas así, con la musculatura y los... Es decir, todos los atributos específicos de haber nacido varones compitiendo con ellas. Y esto es una reverenda injusticia. Sin duda, Mariana, entre otras cosas, porque yo no sé si lo has visto tú, pero yo no. Ningún caso en que una mujer haya querido participar en una categoría de deportes masculinos. Es decir, además, mira, sentido común. En el boxeo, por ejemplo, y en la lucha libre, existen las categorías por peso. Es decir, no tiene ningún sentido que un hombre de 150 libras compita en un ring de boxeo contra uno de 175 Claro. libras. Es decir, está claramente establecido. Pues parece que eso no tiene mucha importancia cuando se trata de hombres y mujeres. Y los hombres pesan más, significativamente más, cuando están en la misma edad y básicamente en la misma, digamos, rama de deporte, pesan mucho más los hombres que las mujeres. Luego tienen unas condiciones completamente distintas que les favorecen significativamente. Si no fuera así, habría mujeres interesadas en participar en deportes masculinos, me imagino. Pero de todas maneras, esta es una muestra más de cómo lamentablemente con el paso del tiempo y como consecuencia de todas estas ideologías woke, confusas, confundidas, pues nos están obligando a tener Corte Suprema de Justicia pues fallando sobre asuntos que son absolutamente elementales, de básico sentido común. No deberíamos estar ocupando la Corte Suprema de Justicia para decirnos que por un lado hay hombres y por otro lado hay mujeres. Pero lamentablemente tenemos a un partido demócrata donde hay líderes que no saben establecer la diferencia entre un hombre y una mujer. Pero además esto es una reverenda hipocresía, porque entonces deportes que son masivos, como por ejemplo estamos viviendo el Mundial de Fútbol, ¿por qué no se plantea, por ejemplo, ese tema en un Mundial de Fútbol donde la FIFA, que es un organismo tan sumamente poderoso, tiene la regla en la mano? ¿Por qué no se hace, por ejemplo, cuántas mujeres estás viendo transexuales que estén compitiendo en cualquiera de esos equipos de fútbol masculino? Ninguna. Ninguna, no la Porque, hay. porque no es No la hay. rentable. Entonces, cuando yo he planteado en muchos casos a gente incluso de organismos deportivos, ¿por qué no hacer una liga alternativa? Es decir, mire, esto es muy fácil, usted no se considera varón y no puede competir con varones. Pero es obvio que usted no es una mujer, biológicamente nunca va a ser una mujer por mucho que usted sueñe en serlo. Y está maravilloso que lo haga, yo lo respeto, pero nunca va a ser una mujer. Entonces, si usted no es una mujer y no es un hombre, creen una liga de transexuales donde todo el mundo contento, compiten entre ellos, se maten entre ellos, luchen entre ellos y además de igual a igual. ¿No crees que eso sería más justo? Pues ¿sabes cuál fue la respuesta? No tendríamos anunciantes. No sé, no sé, porque como están las cosas, lamentablemente, mira, cada vez vemos más estas marchas y estas organizaciones de eventos del orgullo LGBT, etcétera, Pero a un y nivel, cada vez a veo un nivel, más difusión. pero a un nivel muy residual. Yo te hablo de estos grandes, te estoy hablando de eventos gigantescos. La gente dice, no haríamos este tipo de ligas porque no es rentable, no podría competir con una liga femenina y una liga masculina. Si ya de por sí las ligas femeninas siempre están en detrimento frente a las ligas masculinas, y lo vemos incluso en el fútbol, en el básquet, etcétera. Imagínate si además hicieran una liga de transexuales. A lo mejor el pastelito comercial se iría mucho menos hacia ese lado y eso es lo que hace que haya gente, lobistas también ahí arriba, que estén manejando el asunto de esta forma. Sí, pero eso no debería ser una Claro que no. consideración, María, cuando estamos hablando del hecho de que hay muchachas que, como bien lo dices y bien lo reseñas y además lo explicas muy claramente, le dedican su vida entera
a exceder los límites del deporte en el que escogieron participar, de ser cada vez mejores, cada día mejores. Y cuando llegan al nivel más alto dentro de su sexo, dentro de su condición femenina, tienen que enfrentar a un hombre biológico que tiene una cantidad de ventajas que ellas jamás podrán tener. De manera que eso debería ser la consideración más importante, la consideración fundamental, sobre todo cuando además de la satisfacción de vencer en un deporte, están en juego becas, posibilidades, triunfo, ascenso dentro de su carrera y todo lo demás. Así que eso debería ser lo fundamental y me parece que el espíritu de la decisión de la Corte Suprema de Ahí, Justicia va justamente en ese sentido. ahí quería llegar, porque yo decía que esto es maravilloso para los estados donde la Corte ha ratificado su derecho a hacer esto, pero quedan todavía otros estados donde, si se les permite, tú no, y has dado un tema, has dado con un punto esencial, la Corte Suprema de Justicia no debería por qué tener que estar regulando en todas estas cosas tropiezos que se plantean, cosas que uno dice, pero es impensable que los lleven hacia ese extremo, pero están ahí. ¿Tú crees que será decisión entonces de la Corte Suprema en el futuro hacer una política general, una política que aplique a todos los estados, o se da de tortas con esta decisión que han tomado ahora de que se respete el derecho estatal frente a esto? No sé si me explico. Perfectamente. A ver, aquí existe la posibilidad de que el Congreso legisle a escala nacional en ese sentido, es decir, que se establezcan normas, que se codifique como ley esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Mientras eso no suceda, Marian, pues habrá que emplear pues, los mecanismos que esa administración, el presidente Trump ha venido empleando, que es aquellos estados que no se acojan a este tipo de decisiones amparadas por la Corte Suprema de Justicia, pues correrán el riesgo de ver sus recursos pues recortados, sus recursos federales, como el presidente ya lo ha hecho con algunas universidades y con algunos sistemas educacionales de algunos estados que no se han acogido a este tipo de normas. El gobierno federal tiene la potestad de pues, restringir la asignación de recursos para esas organizaciones.